Mi hermana me dio una bofetada frente a 200 personas en su boda porque no quise darle mi penthouse. Resulta que un juez estaba observando. En la lujosa boda de mi hermana, mis padres insistieron en que renunciara a mi penthouse para su nueva familia. Mamá exclamó. Los hijos egoístas no merecen el éxito, y papá añadió, los hijos de tu hermana necesitan hogares de verdad. Mi hermana se burló, sintiendo que finalmente obtenía lo que siempre había merecido. Cuando me negué, me golpeó con fuerza frente a 200 personas. Todos empezaron a reír. Yo no lloré. Elegí la venganza que los silenciaría permanentemente. La copa de champán temblaba en mi palma mientras veía a mi hermana Sabrina deslizarse por el suelo de mármol del gran salón del Ritz-Carlton. Su vestido Vera Wang personalizado la seguía como seda líquida. 200 personas habían llegado para ver su boda de cuento de hadas con Derek, un brillante banquero de inversiones que conoció solo 8 meses antes. No pude evitar notar la ironía de que se casaba por dinero mientras me deseaba a mí. Soy Vivien, tengo 32 años, y he trabajado muy duro para estar donde estoy ahora. Mientras Sabrina estaba ocupada jugando a la casita con varios amantes en sus 20s, yo pasaba noches enteras en vela en la Facultad de Derecho y trabajaba 70 horas a la semana en una de las firmas más importantes de Manhattan. Hace 5 años, asumí el mayor riesgo de mi vida al establecer mi propia firma, centrada en litigios comerciales. Dio sus frutos de manera espectacular. El año pasado, cerré un acuerdo que me permitió adquirir un penthouse con vistas a Central Park, el cual todos ahora reclamaban como propio. Vivien, querida, te ves absolutamente radiante. Mi madre, Diane, se acercó con su típica sonrisa falsa, que reservaba para cuando quería algo. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado y llevaba un vestido azul marino que probablemente costaba más que el alquiler de la mayoría de la gente. Tenemos que tener una pequeña charla familiar. Mi estómago se hundió. Las conversaciones familiares en el hogar de los Morrison nunca eran buenas noticias. Mamá, es el día de la boda de Sabrina. ¿No puede esperar lo que sea esto? En realidad, no. Mi padre, Robert, apareció a su lado, con expresión severa. A los 58 años, papá todavía llamaba la atención con su esmoquín entallado, pero sus ojos mostraban la decepción inconfundible que me había perseguido desde niño. Hemos estado discutiendo tu situación de vivienda. ¿Mi situación de vivienda? Me senté con mi champán y me di cuenta de que necesitaba tener ambas manos libres. ¿Qué pasa con mi situación de vivienda? Bueno, cielo, la voz de mamá tomó ese tono asquerosamente encantador. ¿Sabes que Sabrina y Derek están comenzando su familia? Van a necesitar más espacio que ese pequeño apartamento que Derek ha estado alquilando. Parpadeé. Ni siquiera están embarazados todavía, mamá. Pero lo estarán pronto. La voz de Sabrina resonó sobre el pequeño círculo mientras se unía a nosotros, con el brazo de su nuevo esposo alrededor de su cintura. A los 28 años, era ciertamente atractiva, con cabello castaño rojizo y ojos verdes, pero su expresión era calculada y hacía que mi piel se erizara. Estamos planeando empezar a intentar de inmediato. Felicidades, murmuré con cautela. Estoy segura de que encontrarán un lugar encantador para criar a su familia. Ya lo hemos encontrado, respondió Sabrina, con una sonrisa brillante. Queremos tu penthouse. Las palabras me golpearon como un golpe físico. ¿Perdón? Ahora, Vivien. Antes de que te pongas a la defensiva, intervino papá, con ese tono condescendiente que usaba cuando pensaba que estaba siendo razonable. Piensa en esto lógicamente. Eres una mujer soltera. No necesitas todo ese espacio. Sabrina y Derek, por otro lado, están comenzando una familia. Necesitan espacio para los niños, para su futuro. ¿Quieren que renuncie a mi hogar? No podía creer lo que estaba escuchando. El hogar por el que trabajé años para poder pagar. No renunciar, corrigió mamá apresuradamente. Intercambiar. Podrías tomar el apartamento de Derek. Es perfectamente adecuado para una persona. ¿Un estudio de 60 metros cuadrados en Queens? Pregunté francamente. ¿Quieren que cambie mi penthouse de 3 habitaciones en el Upper West Side por un estudio en Queens? Vivien, no seas tan dramática, instó Sabrina. No es como si usaras todo ese espacio de todos modos. ¿Para qué necesitas 3 habitaciones? Ni siquiera tienes novio. El comentario dolió justo como ella pretendía. Sabrina siempre había sido la hija ideal, la que no podía hacer nada malo a los ojos de nuestros padres. La elogiaron por ser audaz al dejar la universidad para encontrarse a sí misma. Se referían a sus cambios de carrera y de pareja como explorar sus opciones. Cuando me gradué con los más altos honores de la Facultad de Derecho, les preocupaba que hubiera trabajado demasiado. Necesito esas habitaciones porque es mi casa, respondí, elevando un poco la voz. Me lo gané. Pagué por ello, y no voy a renunciar a él. Vivien Elizabeth Morrison, la voz de mamá se volvió dura. Eso es increíblemente egoísta. La familia es lo primero. Siempre. Familia. Reí con crueldad.
¿Alguno de ustedes me ha tratado alguna vez como familia? Cuando necesité ayuda para prepararme para el examen de la barra, dijeron que estaba siendo antisocial. Cuando establecí mi propio negocio y tuve dificultades, me acusaron de ser descuidada. Cuando finalmente tuve éxito, fingieron que fue un accidente. Eso no es cierto, dijo papá, sin embargo, su voz carecía de convicción. ¿No lo es? ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes preguntó por mi vida, mi carrera, o mi felicidad? Pero tan pronto como tengo algo que desean, vuelvo a ser familia. Sabrina se adelantó, con el rostro rojo de rabia. ¿Sabes cuál es tu problema, Vivien? Siempre has tenido envidia de mí. No soportas que me case, que voy a tener la familia que tú nunca tendrás. No tengo envidia de ti, Sabrina. Estoy decepcionada de ti. ¿Decepcionada? Rió con dureza. ¿Estás decepcionada de mí? Yo soy la que se casa y seré la que les dé nietos a mamá y papá. ¿Qué has hecho tú además de ganar dinero? He construido una vida, dije suavemente. He trabajado duro por todo lo que tengo. Nunca les he pedido nada a ninguno de ustedes. Bueno, ahora te pedimos algo a ti, afirmó papá con firmeza. Tu hermana necesita ese penthouse más que tú. Es hora de que hagas algo por tu familia en lugar de solo por ti misma. Robert tiene razón, dijo mamá, alzando la voz. Los hijos egoístas no merecen el éxito. Se te ha dado todo y ahora ni siquiera quieres ayudar a tu propia hermana. La acusación era tan ridícula que casi me río. Se me ha dado todo. Trabajé en 3 empleos para pagar la facultad de Derecho. Viví a base de fideos instantáneos durante 2 años mientras construía mi práctica. Nunca les he pedido un centavo. Los hijos de tu hermana necesitan hogares de verdad, dijo papá en voz alta a través del salón, haciendo que varios visitantes cercanos se giraran a mirar. No un apartamento estrecho. Se merecen algo mejor. Ni siquiera han sido concebidos todavía, protesté, pero sabía que estaba perdiendo esta batalla. Mi familia siempre era brillante, haciéndome sentir mal por mis logros. Sabrina se acercó más, con voz baja y desagradable. ¿Sabes qué, Vivien? Ya terminé de fingir que me importan tus sentimientos. Siempre he sabido que yo era la mejor hija. Soy más guapa. Soy más agradable. Soy la que hace que mamá y papá se sientan orgullosos. Y ahora finalmente voy a obtener lo que siempre he merecido. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, planteando un desafío. Los invitados de la boda comenzaron a reunirse, presintiendo el drama. Algunos miraban abiertamente ahora. Sus discusiones cesaron mientras se concentraban en nuestra discusión familiar. ¿Qué es lo que siempre has merecido? Dije suavemente. ¿Y qué es exactamente eso, Sabrina? Todo, respondió ella simplemente. El penthouse, el respeto, la vida que has estado acaparando para ti misma. Lo merezco todo y finalmente voy a conseguirlo. Sobre mi cadáver. La bofetada llegó tan rápido que no la vi venir. Los dedos de Sabrina golpearon mi mejilla con un chasquido agudo que resonó por todo el salón. Por un breve momento, el sonido pareció detenerse. 200 invitados guardaron silencio, sus conversaciones se cortaron a mitad de frase mientras se giraban para ver la escena frente a ellos. Entonces comenzó la risa. Empezó con unas pocas risitas dispersas de las amigas de Sabrina que siempre me habían mirado por encima del hombro por ser demasiado seria y centrada en el trabajo. Pero se extendió como la pólvora entre la audiencia. Los invitados que no me conocían se reían. Señalaban y murmuraban detrás de sus manos. ¿Viste eso? Realmente la abofeteó. Ya era hora de que alguien pusiera a Vivien en su lugar. Siempre supe que era una engreída. Mi mejilla ardía, pero no lloré. No les daría esa satisfacción. En cambio, me quedé allí, sintiendo la presión de 200 pares de ojos sobre mí, escuchando sus risas, comentarios susurrados y juicios. Sabrina sonrió triunfante. Tal vez ahora empieces a actuar como una verdadera hermana. Mamá y papá estaban detrás de ella, sin disculparse por las acciones de su hija, ni protegerme. Simplemente miraban, esperando a ver si finalmente cedía a sus demandas. Fue entonces cuando me di cuenta de algo significativo. Esto no se trataba solo del penthouse. Se trataba de mantenerme en mi lugar, de recordarme que no importaba cuán exitosa fuera o cuánto trabajara. Siempre sería la decepción, la que no contaba. Pero habían cometido un error crítico. Me habían humillado frente a 200 testigos, incluyendo a algunas figuras prominentes de los círculos legales y comerciales de Nueva York. Personas que me conocían, me respetaban y sabían de lo que era capaz. Saqué mi teléfono de mi bolso. Mis manos estaban notablemente quietas a pesar de la ira que corría por mis venas. Sin hablar, empecé a escribir. «Vivien, ¿qué estás haciendo?», preguntó mamá inquieta. La ignoré y continué escribiendo. La gente a nuestro alrededor comenzó a reírse menos al notar que no me estaba comportando como esperaban. No estaba llorando ni huyendo humillada. Estaba haciendo algo totalmente distinto. «Vivien, guarda eso», dijo papá.
Te estás avergonzando, no dije en voz baja, sin dejar de escribir. No soy yo quien debería estar avergonzada. Sabrina intentó arrebatarme el teléfono, pero me hice a un lado y pulsé enviar justo cuando sus dedos rozaron la pantalla. ¿Qué hiciste? Siseo. Miré hacia ella, hacia mis padres y hacia la multitud de invitados que todavía nos observaban con inconfundible interés. Elegí la venganza que los silenciará para siempre. Sus expresiones de confusión eran casi divertidas. Claramente esperaban que cediera a sus demandas o que rompiera a llorar. No esperaban que me defendiera. Mi teléfono vibró con una respuesta, seguida de otra, y luego varias más en rápida sucesión. Vivien, ¿qué enviaste? La voz de mamá se volvió chillona, el pánico empezaba a aparecer. Di la primera sonrisa genuina que había sentido en toda la noche. Envié un mensaje a mi chat grupal. Ya saben, ese con todos mis amigos abogados, los periodistas con los que he trabajado, los contactos de negocios que he hecho a lo largo de los años, la gente que realmente importa en esta ciudad. El rostro de Sabrina se volvió blanco. ¿Qué clase de mensaje? Solo una pequeña actualización sobre los eventos de esta noche. Cómo mi familia exigió que renunciara a mi penthouse para dárselo a mi hermana y a su nuevo esposo. Cómo mi madre gritó que los hijos egoístas no merecen el éxito. Como mi padre dijo que los hijos hipotéticos de mi hermana necesitaban hogares de verdad más que yo. Como mi hermana me abofeteó frente a 200 personas porque no quise entregarle el trabajo de mi vida. El salón se había quedado completamente en silencio. Incluso el cuarteto de cuerda había dejado de tocar. También mencioné cómo todos se rieron cuando fui agredida, dije, con la voz claramente audible en medio de la calma. Cuán divertido les pareció que una mujer exitosa fuera puesta en su lugar por su familia. Vivien, tienes que borrar eso ahora mismo, advirtió papá, con la voz peligrosamente baja. Me encogí de hombros. ¿Borrar qué? ¿La verdad? Ya es tarde, de todos modos. Ya ha sido compartido. ¿Sabes cómo funcionan las redes sociales, papá? Una vez que algo está ahí fuera para siempre. Mi teléfono ahora vibraba continuamente con mensajes de simpatía, furia en mi nombre y peticiones de más información. La historia se estaba extendiendo más rápido de lo que esperaba. Eres una vengativa, gritó Sabrina, con la voz temblando ligeramente. No, Sabrina, simplemente me cansé de ser tu alfombra. Derek, que había estado mudo durante la discusión, finalmente habló. Vivien, tal vez podamos arreglar algo. No queríamos que las cosas llegaran tan lejos. Lo miré con lástima. Te casaste con la familia equivocada, Derek. No tienes idea de en qué te has metido. ¿A qué te refieres? Preguntó, con un tono que denotaba una confusión genuina. Me refiero a que tu nueva esposa y tus suegros acaban de hacerse de algunos enemigos muy poderosos. ¿Sabes quién es la jueza Margaret Chen? Estaba aquí esta noche. Lo vio todo. Ya me ha enviado un mensaje de texto expresando su disgusto por el comportamiento de tu esposa. El rostro de Sabrina pasó de blanco a verde. La jueza Chen era una de las juezas más reconocidas de Nueva York, conocida por no tener tolerancia con la conducta prepotente. Y David Rodríguez del Times. Me ha estado siguiendo toda la noche tratando de conseguir una entrevista sobre mi último caso. Lo vio todo. Me pregunta si quiero comentar sobre cómo las mujeres exitosas son tratadas por sus familias. Vivien, detente, instó mamá. Vas a arruinar la boda de Sabrina. Sabrina arruinó su propia boda cuando decidió agredirme frente a 200 personas. Solo fue una bofetada, insistió Sabrina. Estás siendo dramática. Fue una agresión, Sabrina. Y fue presenciada por 200 personas, incluyendo a varios abogados, una jueza y, aparentemente, un reportero. ¿Quieres saber lo que merezco? Merezco no ser atacada físicamente por mi propia familia. Mi teléfono sonó. Miré la pantalla y sonreí. Oh, esto es interesante. Es Amanda Walsh, de Walsh y Asociados. Ya saben, la firma de abogados que maneja casos de gestión de reputación de alto perfil. Ofrece sus servicios de forma gratuita. El rostro de Sabrina se quedó sin sangre. En la sociedad de Nueva York, la gestión de reputación era sinónimo de control de controversias. Y si Amanda Walsh llamaba, significaba que la noticia ya se había movido más allá de mi pequeño círculo. Vivien. Por favor, dijo Sabrina, con la voz apenas por encima de un susurro. Lo siento. No quise pegarte. Solo estaba emocional. ¿Lo sientes? Me reí, pero no era gracioso. Sientes que hay consecuencias por tus acciones. Sientes que no puedes simplemente tomar lo que quieras de mí sin resistencia, pero no sientes lo que hiciste. Lo siento de verdad, insistió. Me disculparé públicamente. Les diré a todos que fue un error. Demasiado tarde para eso. El daño está hecho. Y así era. Podía verlo en los rostros de las personas que nos rodeaban. Las risas habían cesado por completo,
reemplazadas por susurros inquietos y miradas acusadoras. Personas que anteriormente habían considerado graciosa mi humillación ahora miraban a Sabrina con disgusto. Las publicaciones en redes sociales ya se habían vuelto virales, y en los círculos adinerados de Nueva York, la reputación lo era todo. ¿Qué quieres?, dijo papá con calma, la derrota evidente en su voz. Quiero que me dejen en paz, afirmé claramente. Todos ustedes. Quiero que dejen de tratarme como un cajero automático. Dejen de esperar que sacrifique mi felicidad por la conveniencia de Sabrina. Dejen de fingir que la familia significa algo para ustedes más allá de lo que pueden obtener de mí. Bien, seguimos siendo familia, murmuró mamá suavemente. No, no lo somos. La familia no exige que renuncies a tu hogar. La familia no te grita en público. La familia no te agrede en una boda. La familia se apoya, celebra los éxitos de los demás y se trata con respeto. Ustedes nunca han hecho ninguna de esas cosas por mí. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de texto de mi asistente. Bien, TMZ está llamando. Quieren saber si tú eres la abogada que fue agredida en la boda del Ritz-Carlton. ¿Qué les digo? Sostuve el teléfono en alto para que todos pudieran leer el mensaje. TMZ está llamando. Esto está a punto de convertirse en una historia muy pública. Sabrina empezó a llorar, su maquillaje impecable se derramaba por sus mejillas. Bien, por favor. Es el día de mi boda. No la arruines. No estoy arruinando nada, Sabrina. Solo me niego a ser tu víctima por más tiempo. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Derek, desesperado. ¿Cómo arreglamos esto? Lo miré a él, luego a mis padres, y por último a mi hermana, que sollozaba con su vestido de novia. No puedes arreglar esto, Derek. Así son ellos. Esto es lo que hacen. Toman y toman y toman hasta que no queda nada. Y cuando finalmente dices que no, te atacan por ello. El salón empezaba a vaciarse ahora. Los invitados inventaban excusas y se escabullían de lo que era obviamente un desastre familiar. La hermosa boda de Sabrina se estaba desmoronando y todos querían aislarse del caos. El penthouse es mío, dije suavemente. Me lo gané. Pagué por él y me lo quedo. Si quieres vivir en un lugar bonito, Sabrina, búscate un trabajo. Trabaja por ello como hice yo. No puedo creer que estés haciendo esto, murmuró. Yo no puedo creer que haya tardado tanto. Cuando me di la vuelta para irme, papá me agarró del brazo. Bien, espera. Podemos arreglar esto. Terapia familiar, mediación, lo que quieras. Miré su mano en mi brazo, luego su rostro. Suéltame, papá. Me soltó rápidamente, evidentemente consciente de las consecuencias de retenerme físicamente a la luz de lo que acababa de ocurrir. No hay nada que arreglar, les informé. Ustedes tomaron su decisión esta noche. Eligieron a Sabrina por encima de mí, como siempre lo han hecho. Eligieron su conveniencia por encima de mi duro trabajo. Eligieron sus demandas por encima de mis límites. Y cuando dije que no, eligieron ver cómo ella me agredía en lugar de defenderme. No sabíamos que iba a pegarte, insistió mamá. Pero no la detuvieron. No se disculparon. Ni siquiera preguntaron si estaba bien. Solo se quedaron allí y dejaron que sucediera. Empecé a caminar hacia la salida, mis tacones chasqueando contra el suelo de mármol. Detrás de mí, podía oír el llanto de Sabrina, los murmullos frenéticos de mamá y los gruñidos enojados de papá. Pero no miré hacia atrás. En la puerta, me di la vuelta una vez más. El salón, antes grandioso, ahora parecía el escenario de una calamidad. Los asistentes a la boda estaban separados en pequeños grupos, susurrando y señalando. La novia lloraba con su maquillaje destruido. El novio parecía aturdido, y mis padres intentaban contener el daño que ya se les estaba yendo de las manos. ¿Saben qué es lo gracioso?, exclamé, y mi voz resonó en la habitación virtualmente vacía. Los habría ayudado si me lo hubieran pedido amablemente. Si hubieran venido a mí con respeto, si me hubieran tratado como familia en lugar de como una cuenta bancaria, los habría ayudado a encontrar un buen lugar para vivir. Incluso podría haber ayudado con el pago inicial. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pero no pidieron ayuda. Exigieron mi hogar. Me gritaron, me insultaron y luego me atacaron físicamente cuando dije que no. Así que ahora no reciben nada. Salí del Ritz-Carlton con la frente en alto, dejando atrás la devastación de la boda de mi hermana y la reputación de mi familia. El viaje en ascensor hacia abajo pareció interminable. Al cerrarse las puertas detrás de mí, aún podía oír el tumulto en el salón. Voces amortiguadas, llantos y sillas arrastrándose contra el mármol mientras los invitados restantes se apresuraban a salir. Mi teléfono no había dejado de vibrar desde que escribí aquel mensaje, y con cada notificación, sentía una combinación de alivio y pavor. El vestíbulo estaba afortunadamente tranquilo. El gerente nocturno, un caballero distinguido de unos 50 años, se me acercó con preocupación. Señorita Morrison, ¿está todo bien? Hice una pausa,
pensando que incluso los trabajadores del hotel sabían del incidente. Estoy bien, gracias. Solo drama familiar. Asintió amablemente, pero pude ver la curiosidad en sus ojos. Para mañana, esta historia habría viajado por la red de cotilleos del personal del hotel y otros lugares de lujo de la ciudad. En los círculos aristocráticos de Nueva York, los escándalos se extendían como la pólvora. Afuera, el aire fresco de octubre golpeó mi cara como una bofetada. Extraño, dado que ya me habían abofeteado una vez esa noche. Me quedé en la acera un momento, observando el tráfico fluir por Central Park South, intentando asimilar lo que acababa de ocurrir. Una parte de mí no podía creer que lo hubiera hecho. La otra parte se preguntaba por qué había tardado tanto. Mi teléfono sonó. Riley, mi mejor amiga, era una fiscal que conocí durante mi primer año en la compañía. Vivien, ¿qué diablos está pasando? Acabo de ver tu mensaje grupal y ahora hay fotos por todo Instagram. Sabrina realmente te pegó. Lo hizo. Empecé a caminar hacia el metro, necesitando moverme y hacer algo con la adrenalina que todavía corría por mis venas. Cielo, ¿estás bien? ¿Quieres que vaya? Estoy bien, Riley. En realidad, estoy mejor que bien. Creo que finalmente soy libre. ¿Libre? Libre de fingir que realmente son mi familia. Libre de sentirme culpable por mi éxito. Libre de andar con pies de plomo cada vez que estoy cerca de ellos. Hubo una pausa al otro lado. Vivien, sabes que esto se va a poner feo, ¿verdad? Muy feo, lo sé, pero estoy cansada de ser la que siempre tiene que limpiar sus desastres. Que lo resuelvan ellos por una vez. ¿Y tus padres? Van a estar destrozados. Me detuve. Riley, se quedaron allí mirando cómo su hija me agredía en público. Exigieron que renunciara a mi hogar por su hija dorada. Me llamaron egoísta por querer conservar aquello por lo que he trabajado. ¿Cuándo se supone que debo empezar a preocuparme por sus sentimientos? Tienes razón, respondió suavemente. Lo siento. Solo. Sé cuánto significa la familia para ti. La familia significa todo para mí, pero ellos dejaron de ser mi familia hace mucho tiempo. Después de colgar con Riley, decidí caminar a casa en lugar de usar el metro. Necesitaba tiempo para reflexionar, para comprender lo que acababa de ocurrir y lo que probablemente sucedería después. El paseo de 40 manzanas desde Midtown hasta mi condominio en el Upper West Side me permitiría ese tiempo. Mientras iba, mi teléfono continuaba vibrando con mensajes. Algunos eran de compañeros de trabajo que habían asistido a la boda y expresaban su sorpresa y apoyo. Otros eran de amigos que habían visto el mensaje circular en las redes sociales. Un puñado eran de periodistas que de alguna manera habían obtenido mi número de teléfono y querían citas sobre el incidente. Patricia Winters, la socia principal de mi antigua empresa, envió el mensaje más sorprendente. Nos habíamos separado en buenos términos cuando me fui para empezar mi propia práctica, pero rara vez hablábamos ya. Vivien, me acabo de enterar de esto esta noche. Quiero que sepas que tienes todo mi apoyo. Lo que te pasó fue terrible, y te aplaudo por defenderte. Por favor, llama si tienes cualquier duda. Al leer su mensaje, sentí que las lágrimas asomaban a mis ojos por primera vez en toda la noche. No lágrimas de angustia o dolor, sino lágrimas de gratitud. Aquí había alguien que apenas conocía a mi familia y no tenía obligación de ayudarme. Sin embargo, lo ofrecía porque era lo correcto. Me hizo entender cuán equivocada había estado mi familia conmigo. Me pintaban como una persona egoísta a la que solo le importaba el dinero y el éxito. Sin embargo, los mensajes que inundaban mi teléfono pintaban una narrativa diferente. Venían de personas que conocían a la verdadera yo, la persona que mentorizaba a asociados más jóvenes, hacía trabajo pro bono para víctimas de violencia doméstica y se ofrecía como voluntaria en clínicas de ayuda legal a pesar de trabajar 80 horas a la semana. Para cuando llegué a mi edificio, tenía más de 200 mensajes y llamadas perdidas. Mi portero, Luis, me miró con alarma cuando entré en el vestíbulo. Señorita Vivien, ¿está bien? Parece que ha tenido una noche difícil. Luis llevaba trabajando en mi edificio 15 años. Me había visto pasar por el estrés de la facultad de Derecho, rupturas sentimentales, cambios de empleo y many late nights. He had seen me through law school stress, relationship breakups, employment changes, and many late nights. He knew me better than my family did. He tenido noches mejores, Luis, pero creo que las cosas van a mejorar a partir de ahora. Él sonrió. Me alegra oír eso. Se merece toda la felicidad del mundo. En el ascensor, finalmente me permití mirar de cerca mi reflejo en las paredes espejadas. Mi mejilla todavía estaba carmesí por el golpe de Sabrina. Mi cabello estaba algo descuidado y mi maquillaje corrido, pero mis ojos brillaban y estaban enfocados. Parecía alguien que había pasado por una batalla y había salido victoriosa. Al entrar en mi apartamento, me pareció un refugio. Los ventanales de suelo a techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad con las luces brillando como estrellas. Este era mi espacio,
mi logro, mi hogar, y nadie me lo iba a quitar. Me serví una copa de vino y me senté en mi sofá, permitiéndome finalmente filtrar las publicaciones en redes sociales relacionadas con el incidente. Alguien había filmado a Sabrina golpeándome, quizás pensando que era gracioso en ese momento, y lo puso en Instagram. El video ya había sido publicado cientos de veces, y los comentarios iban desde la indignación hasta el apoyo. Esto es asqueroso. ¿Quién pega a alguien en una boda? Esa abogada es mi heroína por negarse a retroceder. La hermana es ciertamente una prepotente. Sea en familia o no. Una agresión es una agresión. No puedo creer que todos se estuvieran riendo. ¿Qué le pasa a la gente? Sin embargo, no eran solo usuarios aleatorios de Internet los que comentaban. Reconocí nombres de la comunidad legal de Nueva York, pesos pesados de los negocios e incluso algunas celebridades que, según se decía, habían visto la cinta. La narrativa estaba tomando vida propia, llegando mucho más allá de la boda de Sabrina. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era mi asistente Jenna, que llamaba desde su teléfono personal. Vivien, siento mucho molestarte un sábado por la noche, pero he estado recibiendo llamadas toda la tarde. El buzón de voz de la oficina está lleno y los reporteros siguen llamando a mi línea personal pidiendo declaraciones. ¿Qué clase de reporteros? De todo tipo, noticias locales, País Six, TMZ, incluso la CNN. Esta historia está en todas partes. Cerré los ojos, repentinamente fatigada. ¿Qué están preguntando? Quieren saber si vas a presentar cargos, si planeas demandar, cómo era la relación familiar antes de esto. Algunos preguntan sobre tu práctica legal y tu historia de éxito. Algunos quieren saber sobre tu vida amorosa. Por supuesto que sí. Una mujer soltera exitosa siendo atacada por su hermana casada era un tema común en las historias sobre mujeres, éxito y dinámica familiar. Jenna, necesito que redactes una declaración. Manténla simple y profesional. Algo como: la señora Morrison agradece la avalancha de apoyo que ha recibido. Está centrada en su trabajo y en sus clientes en este momento y no hará más comentarios públicos sobre este asunto familiar privado. ¿Debería mencionar algo sobre presentar cargos? Hice una pausa. El hecho era que ni siquiera había considerado presentar cargos. La bofetada de Sabrina había tenido la intención de humillar más que de causar daño físico. Sin embargo, la consulta me hizo darme cuenta de que tenía posibilidades que no había considerado. No menciones cargos en ningún sentido. Mantengamos nuestras opciones abiertas. Tras colgar con Jenna, me di cuenta de que tenía hambre. No había comido nada en la boda porque estaba aprensiva por el inminente choque familiar. Pedí comida tailandesa y me dispuse a explorar adecuadamente las consecuencias de los sucesos de esta noche. Para última hora de la tarde, el relato había ganado una popularidad significativa en las redes sociales. El video de Instagram de la bofetada había sido publicado por muchas cuentas de chismes, resultando en miles de visitas en pocas horas. Más intrigantes eran los extensos artículos que ya se estaban publicando sobre la tragedia. Una bloguera feminista escribió sobre cómo se espera que las mujeres comprometan su éxito por las familias. Un terapeuta familiar escribió sobre las dinámicas familiares venenosas. Un experto legal discutía los estatutos de agresión de Nueva York. Mi historia había crecido más allá de un simple drama familiar. Desató conversaciones más amplias sobre el éxito, el género, las expectativas familiares y el hecho de defenderse a uno mismo. La cuenta de Instagram de Sabrina, que se había llenado de fotografías de la boda y júbilo solo unas horas antes, estaba ahora inundada de comentarios airados. La gente la llamaba prepotente, abusiva y consentida. Su hashtag de boda, SabrinaIDirectPara, siempre se usó irónicamente para difundir el video de ella golpeándome. Casi sentí lástima por ella, casi. Entonces recordé su expresión triunfante mientras me golpeaba. La forma en que se burlaba al recibir finalmente lo que merecía, y mi simpatía huyó. Llegó mi cena y, mientras comía el pad thai, empecé a recibir llamadas de fuentes inesperadas. Mi compañera de cuarto de la universidad, con quien no hablaba desde hacía años, me contactó para expresarme su apoyo. Una prima por parte de mi padre, que siempre había sido la oveja negra de la familia, me contactó para discutir sus propias experiencias de maltrato por parte de parientes. Incluso mi consejera de la escuela secundaria, que obviamente había visto el artículo en Facebook, llamó para expresar su orgullo por lo lejos que había llegado. Pero la llamada más significativa vino de la jueza Margaret Chen, que había asistido a la boda. Vivien, espero que no te importe que te llame. Conseguí tu número en el directorio de la corte. Quería disculparme personalmente por lo que presencié esta noche. Jueza Chen, no necesita disculparse. Usted no hizo nada malo. Debería haber intervenido. Debería haber dicho algo cuando vi lo que estaba pasando. En cambio, me quedé allí como todos los demás. Usted era una invitada en una boda, no un árbitro en una pelea familiar. Tal vez, pero he estado pensando en ello toda la noche, y sigo volviendo a algo.
Eso no fue solo drama familiar, Vivien. Eso fue un patrón de abuso, abuso emocional, abuso financiero y luego abuso físico. Lo he visto demasiadas veces en mi sala de audiencias. Sus comentarios me golpearon como un golpe físico. Me había concentrado tanto en la bofetada y las exigencias sobre mi penthouse que no había pensado mucho en el cuadro más amplio. Pero ella tenía razón. Esto era más que una simple noche horrible. Esta era la culminación de años en los que mi familia me trataba como un cajero automático personal, ignorando mis logros y haciéndome sentir mal por mi éxito. Nunca lo había pensado de esa manera, dije. El abuso no siempre es obvio, especialmente cuando proviene de la familia. Estamos condicionados a aceptar comportamientos de parientes que nunca toleraríamos de extraños, pero lo que vi esta noche, las demandas financieras, la humillación pública, la violencia física, es un caso de libro de abuso familiar. Después de colgar con la jueza Chen, me senté en mi apartamento durante mucho tiempo, reflexionando sobre sus palabras. ¿Realmente había sido abusada por mi familia? Parecía una palabra demasiado fuerte. Nunca me habían golpeado hasta esta noche. Nunca me habían intimidado ni intentado controlar mi vida diaria. Sin embargo, habían atacado sistemáticamente mis logros, me habían hecho sentir culpable por mi éxito y me habían pedido que sacrificara mi felicidad por la conveniencia de Sabrina. Me trataron como a una cuenta bancaria, no como a una hija y hermana. Cuando finalmente dije que no, me ridiculizaron públicamente y me agredieron físicamente. Tal vez la jueza Chen tenía razón. Tal vez esto era abuso, pero en una forma que no había reconocido. El entendimiento era simultáneamente empoderador y doloroso. Se sentía liberador porque verificaba que había tomado la decisión correcta al terminar mi relación. Desgarrador porque significaba admitir que mi familia nunca me había amado de verdad. Solo adoraban lo que yo podía ofrecerles. A medida que avanzaba la noche, me sentí alegre por la bofetada de Sabrina. Había sido la llamada de atención que necesitaba, la gota que colmó el vaso y que me dio las fuerzas para dejar de permitir sus acciones. Sin ella, podría haber seguido siendo su alfombra durante años. A las 2 a.m. Estaba exhausta pero sorprendentemente tranquila. Había desactivado las alertas de mi teléfono para detener el zumbido continuo y me estaba preparando para ir a la cama cuando oí el interfono del edificio. Miré el monitor de la cámara y vi a Sabrina de pie afuera, todavía con su vestido de novia, con rímel corrido por las mejillas. Miró a la cámara y dijo, «Por favor». Vacilé por un segundo. Parecía destrozada y desesperada. A pesar de todo, la hermana con la que había crecido estaba fuera de mi edificio, gritando por ayuda en su vestido de novia dañado. Entonces recordé su expresión triunfante después de haberme golpeado. Recordé cuando dijo que merecía todo aquello por lo que yo había trabajado. Recordé a 200 personas riendo mientras yo estaba allí avergonzada y sola. Apagué el monitor y me fui a la cama. La historia apareció en Pie Six a la mañana siguiente. Abogada agredida por su hermana en la boda del Ritz, decía el titular, acompañado de una fotografía de Sabrina golpeándome. La historia describía todo el asunto, desde las exigencias de mi familia sobre mi penthouse hasta la agresión frente a 200 personas. A la hora del almuerzo, era tendencia en las redes sociales. Los hashtags agresión boda Ritz y familia Morrison se volvieron virales, con miles de personas compartiendo sus propias historias de familiares prepotentes y apoyando mi decisión de defenderme. Esa tarde, la nueva suegra de Sabrina llamó para cancelar su invitación a la celebración de Navidad de la familia. La firma legal de Derek llevó a cabo una investigación interna después de que muchos clientes expresaran su preocupación por su implicación en el incidente. La membresía del club de campo de mamá y papá fue suspendida silenciosamente a la espera de una revisión. La venganza que elegí no fue violenta ni criminal. Fue simplemente la verdad, potenciada por el poder de las redes sociales y las relaciones que había pasado años cultivando. A veces, el arma más devastadora es simplemente mostrar a los demás quién es alguien de verdad. Sabrina me llamó una semana después llorando y suplicándome que los ayudara a controlar el daño. Fue despedida de su trabajo en una agencia boutique de relaciones públicas cuando los clientes empezaron a cancelar sus contratos. Derek estaba a punto de someterse a una evaluación de ética profesional. Su luna de miel se vio interrumpida cuando los fotógrafos empezaron a seguirlos. Vivien, por favor, sollozó por teléfono. Lo siento. Lo siento mucho. Nunca quise que esto pasara. Querías humillarme, respondí suavemente. Querías obligarme a renunciar a mi hogar. Querías ponerme en mi lugar frente a 200 personas. Lo único que no pretendías era enfrentarte a las consecuencias. Haré lo que sea. Me disculparé públicamente. Les diré a todos que me equivoqué. Sabrina, basta. Estaba sentada en mi penthouse admirando la vista de Central Park por la que tanto había luchado. No puedes disculparte para salir de esto. No puedes retirar lo que hiciste, y no puedes obligarme a perdonarte solo porque finalmente te enfrentas a las consecuencias.
Pero somos familia, murmuró. La familia no se agrede, Sabrina. La familia no exige sacrificios que ellos mismos no están dispuestos a hacer. La familia no se ríe cuando uno de los suyos es humillado. Lo sé que me equivoqué, pero por favor ayúdame a arreglar esto. No puedo arreglar esto por ti. Esto es algo con lo que tienes que vivir. Colgó llorando y nunca volví a saber de ella. 6 meses después, Sabrina y Derek se divorciaron. El estrés del incidente, junto con la presión financiera de haber perdido ambos sus trabajos, había acabado con su matrimonio antes de empezar. Sabrina volvió a vivir con nuestros padres, que estaban experimentando su propio exilio social. El negocio de papá tuvo dificultades, ya que los clientes se distanciaron de la familia que se había asociado con la prepotente y el egoísmo. Mientras tanto, mi práctica floreció. La atención, aunque inicialmente inquietante, finalmente trabajó a mi favor. Me hice conocida como la abogada que se negaba a ser intimidada y que se defendía a sí misma, incluso si eso significaba quedarse sola. Nuevos clientes me contactaron. Nunca recuperé a mi familia. Pero entonces me di cuenta de que, para empezar, no los había tenido de verdad. Tenía un grupo de personas que me consideraban un recurso para ser usado en lugar de una persona para ser apreciada. Naturalmente, conservé la propiedad del penthouse. Finalmente convertí una de las habitaciones extra en una oficina en casa y la otra en una habitación de invitados para mis amigos más cercanos. El espacio que Sabrina había afirmado que yo no necesitaba fue llenado por las relaciones que formé con personas que me respetaban por quién era y no por lo que podía proporcionarles. A veces me pregunto si podría haber manejado las cosas de manera diferente, si había una manera de mantener mis límites sin herir a mi familia. Pero entonces recuerdo el sonido de esa bofetada retumbando por todo el salón. Las risas de 200 personas y la expresión triunfante de Sabrina cuando pensó que había ganado. Elegí la venganza que los silenciaría permanentemente. Y funcionó. Nunca me volvieron a pedir nada. Aunque fue inesperado, el silencio fue justo lo que había esperado. Al final, me di cuenta de que a veces la mejor venganza no es desquitarse con alguien. A veces es simplemente negarse a dejar que se salgan con la suya. A veces es levantarse y decir, no, ya no vas a tratarme así. Y a veces eso es suficiente para cambiarlo todo.